Caminar al borde del abismo sin llegar a caerse. Crecer en un entorno de exclusión social y, sin embargo, terminar creando un arte para la inclusión. Recibir golpes y devolver versos. Eso es lo que ha hecho el invitado de hoy a este programa de La Voz de tus Derechos, dedicado a miseria y discriminación, el poder del arte. Bienvenido al programa, César González. Te voy a presentar con tus luces y tus sombras. Eres ex convicto, ex pandillero, director de cine, artista, poeta y sobre todo presentador de televisión. ¿Cómo es posible? Sobre todo director de cine. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues un gusto. Decía que te iba a presentar con tus contrastes porque es difícil comprender y es un caso inusual también tu evolución personal. ¿Cómo cambiaste tanto? Estuviste 5 años en una cárcel, condenado por un delito que cometiste cuando eras pandillero. ¿Qué pasó en César González que lo hizo transmutarse en el creador que es hoy? La verdad que hay que saber que no es que me desperté un día en la celda de la prisión y dije, bueno, desde hoy voy a ser poeta, ¿no? O desde hoy voy a ser artista, digamos, fue todo un camino, todo un proceso. Pero sí que hubo algo tipo de la metamorfosis de Kafka, de que me fui a dormir de una manera y me desperté de otra. No fui a la tumba, como se le dice a la cárcel en Argentina, y paradójicamente fue allí donde encontré la vida. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? ¿Alguien, algo? ¿Cuál fue el detonante de ese cambio? Ya estamos hay que saber que no lo hice solo. Nadie puede salir adelante en su vida solo, por más que se proponga y por más que tenga un ego gigante. Necesité y por suerte apareció otro ser humano, un hermano, un amigo hasta el día de hoy, que es Patricio, que es un docente que conocí en la cárcel, que no era en realidad profesor ni ningún matriculado especial de alguna carrera, sino que era un profesor de magia, pero que paralelamente en sus talleres o subterráneamente en sus talleres nos empezó a hacer preguntas sobre todo que nunca nadie nos había hecho y a contarnos cosas que nadie nos había contado sobre las causas sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas, políticas, que hacen que a la cárcel vayan solo los pobres, ¿no? Y todas esas cosas a mí me hicieron, la verdad, que empezar a que cada noche en mi celda me empiece a hacer preguntas que nunca me había hecho, empezar a leer, porque este profesor fue el primero que me acercó libros interesantes, ¿no? No es que hasta el momento que lo conocí a él yo nunca había leído, pero nunca había tomado la lectura como una herramienta de poder mejorar como ser humano, como una herramienta de desenmascarar las injusticias y sobre todo de poder explicarlas, ¿no? Pero muy interesante eso que dice César, porque tomas a la literatura también como una herramienta importante en esa transmutación que viviste. Y sé que has escrito poemas, que escribes versos, que has publicado libros de versos. ¿Cómo fue ese momento en que el César recluso, el que veía la literatura quizás como algo más distante, se atreve a escribir el primer verso? Yo creo que fue todo por la necesidad, ¿no? La necesidad de empezar a sacar todo el dolor que se manifestaba en mí, pero que a la vez reflejaba y representaba el dolor de millones de seres humanos alrededor del mundo, ¿no? Que viven bajo el aura y la atmósfera de pobreza, de miseria, de hostigamiento constante, ¿no? De segregación. Una necesidad de decir al mundo por qué tuve que vivir esto, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que nacer en la miseria? ¿Por qué alguien tiene que ser un niño y ir a revisar las bolsas de basura para poder alimentarse como tenía que hacer yo para alimentarme a mí mismo y a mis hermanos, porque soy el más grande?
y mi mamá me tuvo a los 16 años, era muy jovencita, y en la cárcel todo el aparato epistemológico que hay en la cárcel, ¿no? Los psicólogos, trabajadores sociales, los mismos maestros, gente de la universidad que va a la cárcel, siempre tratan de explicar el delito en términos individuales, ¿no? En términos de patologías, ¿no? Que la criminalidad es una patología individual y nunca la sociedad en la que vivimos tiene ni siquiera influencia en el acto que comete uno violento, sea robar o lo que sea, ¿no? Y este profesor me ayudó, no sé, Una empezando buena a ayuda, traerme claro. autores. Ya podemos encontrar desde 2500 años atrás, de Platón y Aristóteles o Epicuro, pensadores que ya veían que el humano se estaba, Claro. ¿no?, No, es que te corrompiendo. abrieron una ventana también para respirar hacia otro mundo. Les recuerdo que este programa, La Voz de tus Derechos, es justamente eso, intentar abrir una ventana donde la puerta parece cerrada. Y una cárcel es un lugar donde la puerta parece muy cerrada. César, cuando te presenté remarcaste mucho el tema de que eres director de cine. O sea, eso es como te ves a ti mismo ahora. Y me gustaría hablar de tu obra cinematográfica, porque tiene mucho de autorreferencia, de autobiográfico. Y, por ejemplo, estoy pensando en ¿Qué puede un cuerpo?, una de tus producciones más recientes. ¿Sientes que tu caso, al tratarlo, puede convertirse a la vista de muchos en un caso común que se repite, con el cual identificarse? Bueno, si eso sucediera, sería para mí muy gratificante de que se pueda multiplicar, ¿no? A la vez yo pienso que si todos los jóvenes que viven en villas miserias, en favelas, rancheríos, como queramos llamar, se les ocurre ser César González, empiezan a haber vacíos muy grandes en la maquinaria laboral del sistema capitalista, ¿no? Porque los pobres son aquellos que cumplen las tareas laborales más forzosas, las más denigrantes, las que nadie quiere hacer, ¿no? Y si todos los pobres quieren ser director de cine, ¿quién va a ir a barrer las calles? ¿Quién va a levantar la basura, ¿no? Por un lado, alguien va a ganar algo hermoso, como es la posibilidad de acceder al arte, pero para que eso suceda, otro tiene que ceder, ¿no? Una clase social o lo que fuere tiene que perder algunos privilegios. Entonces, digamos, es complejo si a todos se les ocurre ser Claro. César González. Después también, hablando de mi cine, obviamente está siempre lo autobiográfico, sobre todo por las temáticas que toco, ¿no? Porque en mis primeras películas muestro la pobreza, la violencia, pero también toda la belleza que hay en esos lugares, ¿no? Toda la riqueza en las almas que hay de las personas que viven en las villas miseria. Y también porque siempre los pobres en el cine son un objeto, ¿no?, a retratar por directores que son de otra clase social, que por más buena voluntad, por más honestidad y sensibilidad, no dejan de ser extranjeros al lugar, no dejan de no poder saborear en totalidad y en absoluto los detalles que tienen esos lugares, ¿no? Entonces, el que siempre fue objeto del retrato, esta vez los retrata a ellos. Un buen punto, un buen punto. Critica a la sociedad, ¿no? La sociedad que siempre está viendo a los pobres, va analizándolo, haciendo una caricatura de los pobres en muchas películas. Ahora que mencionas eso, César, permíteme compartir con quienes están mirando este programa un fragmento de una de tus producciones para que vean esto de lo que hablas. Esta crudeza, realidad, pero también esa mirada desde adentro que logras con los materiales audiovisuales que has producido. Se trata de una pieza que, para decir el título hay que tomar aliento primero, pero voy a hacer un esfuerzo. Exhomologesis. Adelante con un fragmento.
¿Cómo fue tu infancia? Dinámica de círculo. 1, 2, 3. Invierno, invierno, invierno. Esto no es nada, miren que esto no es nada. Al creador de estas escenas, de estas imágenes, de estas historias, lo tenemos aquí hoy en el estudio de La Voz de tus Derechos. César, hablas mucho en las entrevistas que te han hecho y también en algunos escritos de la exclusión cultural, mucho más que de la exclusión económica. ¿Por qué y en qué consiste ese concepto? Bueno, eso lo puedo explicar a partir de una frase de uno de mis poemas que está en el primer libro, que se llama La venganza del cordero atado, de los 3 libros que llevo hasta ahora de poesía. En un momento yo digo, los psicólogos acá dentro de la cárcel dicen que no puedo ser escritor. Esa piña duele más que la de los guardiacárceles. Es decir, que el hecho de que te consideren como un eslabón anterior al ser humano, digamos, al pobre, hoy en día hay mucha gente dentro de la academia misma que justifica, como decía Fanon, científicamente la segregación, el racismo. Es decir, los pobres no solo son pobres materialmente, sino cognitivamente. Es decir, tienen un cerebro que no funciona normalmente, que tienden a la pereza, que tienden a la violencia, ¿no? Y eso está, si lo piensan muchos académicos, obviamente, por suerte, hay otra parte de la academia que piensa todo lo contrario. Afortunadamente. Que le queda, ¿no?, al sentido común, a la doxa, a la popular, ¿no?, como se le dice, a la tribuna, a la sociedad en general. Si hay gente que estudia y ve a los pobres así, que le quede, que después no nos podemos sorprender con los actos de intolerancia racial que llegan a veces hasta la muerte misma, ¿no?, del otro diferente, del otro inferior, ¿no? Yo creo que hay una justificación científica de la inferioridad de los pobres que es muy perversa y que en ese sentido mi caso viene a poner un poco las cosas en su lugar, ¿no? Porque yo, que era ese inferior, ese simio con algunos gestos humanos, con algunos rastros de humanidad, ¿cómo puede ser que lea a Michel Foucault, que no solo que lo lea, que lo entienda, que lo ame y lo pueda explicar de una forma que traiga resultados materiales, ¿no? Porque, no sé, Foucault, Marx o los pensadores más revolucionarios, si uno los lee no solo con los ojos, los lee con el corazón y los lee con el cuerpo sobre todo, te salvan la vida. A mí me salvaron la vida. Ahora, César, este choque que tuviste con estas personas que describes que te creían inferior, que te veían menos que humano, me imagino que también has tenido un choque en tu entorno, en tu comunidad, con tus amigos y tu familia, cuando este proceso de transformación arrancó en ti. Hay una frase que dijiste en una entrevista que me encantó. Era que habías crecido en un entorno donde el héroe, el paradigma, era el que robó un blindado, el que asaltó un convoy. ¿Cómo fue que te convertiste tú en un paradigma contrario? O sea, ¿qué efecto tuvo eso también en tu entorno? ¿Te rechazaron, te apoyaron, te vieron como un bicho raro? ¿Qué dijeron en un primer momento? Bueno, en un primer momento no lo creían. No sé, en la cárcel, mi mamá cuando yo le decía, quédate tranquila, mamá, que no voy a robar más, cuando salga voy a ser escritor, creía que era algo para consolarla a ella que me estaba yendo a visitar. Y cuando salí y vio que realmente empecé a estudiar filosofía en la universidad, etc.,
vio que era en serio, obviamente, en mi familia, bueno, hubo siempre afecto. En el entorno de la villa, en mi entorno social, hay muchos matices. Por un lado, tengo que ser honesto, es mucho más conocido y mucho más tomado como ejemplo un futbolista que sale de la villa y llega a un club grande de primera que lo que hago yo. Digo, dentro de mi mismo entorno, ¿eh? Hay mucha gente dentro de mi mismo entorno que no le gusta mi discurso. ¿Pero por qué? No es por algo personal hacia mí, porque escuchar lo que yo digo, aceptar lo que yo digo, al pobre no le conviene tanto, porque darse cuenta de tu condición de explotado, de que te ven como inferior, de que salís de la villa y hay todo un sentimiento de miradas que te están observando, que te están vigilando, que te están expulsando, requiere mucho coraje, ¿no? Requiere tener mucha valentía, tomar conciencia de que uno está, la sociedad lo puso en ese lugar y cómo resaltar la dignidad humana, oponerse a eso. Por un lado eso, pero después están los jóvenes. En los jóvenes tengo mucha más llegada, ¿no? Claro, se sienten más identificados por cuestiones de edad, me imagino. El rechazo viene más de la gente más grande que quizás está más resignada, no solo por la edad, sino porque el joven todavía tiene esa valentía, ¿no? De aspirar a tener una vida digna, a cumplir un sueño, a hacer lo que le gusta, a no temerle tanto a la libertad, ¿no? No han perdido todavía la esperanza. Exactamente. Y voy a aprovechar esta pequeña pausa también para compartir otro material audiovisual tuyo, que además es inédito. O sea que La Voz de tus Derechos tiene el grandísimo privilegio de mostrar las primeras imágenes que todavía no ha visto el gran público de Atenas, una de las últimas producciones de César. Adelante. Rostros, historias de vida, cotidianidad. ¿De qué va esta película, César? Bueno, Atenas, a diferencia de mis primeras películas, que eran sobre todo bien masculinas, con protagonistas hombres, en Atenas la mayoría son protagonistas mujeres. Es la historia de una chica que sale de la cárcel, que sale y no tiene familia, no tiene hogar, y quería mostrar justamente que si las injusticias, que si para un hombre es difícil salir de la cárcel, si es difícil ser hombre y pobre, imaginémonos lo que significa ser mujer y pobre. Si en esta sociedad ya el solo hecho de ser mujer te pone en un lugar desigual frente al hombre en toda clase social, imaginémonos agregándole los datos de, ¿no?, mujer pobre y sale de la cárcel, ¿no? Quería reflejar, bueno, un poco también mi propia experiencia de el salir, ¿no? Eso que se llama la reinsertación en la sociedad, ¿no? Que yo digo, ¿cómo
te reinsertan donde nunca estuviste insertado. Porque si terminás en la cárcel, casi siempre es porque fuiste apartado del sistema. Nunca estuviste insertado, si no, no hubieses terminado ahí adentro. Ahora, en Atenas, la protagonista y los personajes son justamente personas que viven en la villa. Son Sí. los propios protagonistas de la realidad. Sí, sí, en su mayoría son jóvenes que viven en las villas miseria, que nunca, ni en su sueño más loco, más surrealista, se podían haber imaginado que iban a hacer parte de una película ellos mismos. Yo tuve que trabajar mucho, ¿viste? Hay como un complejo de inferioridad que tenemos, ¿no? Los pobres, de creernos inferiores. No es solo que el otro nos pone ahí, sino que nosotros mismos nos comportamos de esa manera. Y me decían, no, ¿cómo yo actuar? ¿Cómo yo filmar? ¿Cómo yo voy a poder agarrar una cámara? ¿Cómo yo voy a poder representar un papel, aprenderme un guión? A mí no me da la cabeza, yo no puedo. Y bueno, todo un trabajo, sobre todo antes de empezar a filmar, de motivar, ¿no? a los jóvenes, decirle, sí que podés. Y con la vida que tuviste, tenés para... Mucho que contar, ¿no? Exactamente, digamos, si el cine en su mayoría son historias, como digo yo, en base a las 3 frases más vulgares de Freud, y te cuentan el rollo con el padre, con la madre. Imaginémonos lo que tienen para decir jóvenes que desde que ya son un embrión empiezan a ser considerados peligrosos, empiezan a ser considerados violentos. Ahora, eso también, que estas personas sean las que hagan tu película, le da más autenticidad a la historia. O sea, logras un impacto más cercano a la realidad, pienso. Sí, sí, pero también quiero remarcar que es un trabajo que lleva mucho tiempo, que yo lo obligo al joven de la Villa Miseria que se lo tome muy en serio. Y capaz hay veces que en una escena la he repetido 40 veces. Como Stanley Kubrick, como Chaplin, como cualquiera de esos gigantes. Y así también, de paso, el pibe va aceitando, ¿no? el funcionamiento. Vamos todos aceitando el funcionamiento. Pero no solo trabajo con actores que son villeros, porque estaría repitiendo el mecanismo de exclusión y de segregación al que tanto me opongo y al que tanto rechazo, ¿no? Es decir, te discrimino porque sos blanco o te discrimino porque sos clase media o clase alta, y no lo hago. Y entonces en mi película, si bien el mayor componente es gente que vive en villas miserias, también hay actores de renombre que son muy famosos en Argentina, actores de teatro, actores de un teatro muy, muy profundo, que viven en barrios clase alta, y sin embargo los incorporo a mis películas. Claro, brevemente, César, este cine también lo están haciendo otros colegas tuyos, muy brevemente, que ya estamos casi a punto de terminar. No, lamentablemente no, porque el cine es caro. Por más que los medios digitales han acercado y han facilitado la posibilidad de tomar los medios de producción del cine, sigue siendo caro. Las cámaras, poder llegar a que tu película se distribuya, y bueno, uno va a pensar siempre en qué comer, claro, si tiene el dinero, ¿no? En hacer una película. Yo tomé el riesgo de decidir hacer una película y a veces muy bien. No comer. Eres un caso excepcional, porque César es un sobreviviente. Sobrevivió a las balas, a la violencia, a la exclusión social, a la falta de oportunidades, pero sobre todo César sobrevivió a la desesperanza. Muchas gracias.